Alejandro inicia los planes de divorcio con Montserrat y también pretende viajar por el mundo con María. Lauro oye a Graciela y a Carlota hablar sobre el problema que tienen Alejandro y Montserrat y les pregunta qué es lo que pasa con Montserrat, pero Graciela ni Carlota no le dicen nada. Más tarde Graciela le avisa a Montserrat que Lauro sospecha que hay problemas entre ella y Alejandro. En la mañana Lauro va a visitar a Dimitrio y a preguntarle por qué quiere dar su vida a perder, y Dimitrio le reprocha su indiferencia desde niño, ya que para Lauro la preferida siempre fue Montserrat y Dimitrio quedó a un lado. Aquí Dimitrio le dice que Alejandro botó a Montserrat de la casa. Joaquín llega enojado a casa de Prudencia buscando a su hija. Lauro habla con Montserrat y le pregunta por qué Alejandro está enojado con ella y Montserrat quería contarle la verdad, pero no lo hizo. Joaquín le da un cheque a José Luis con la cantidad que él quiera con tal que se separe de Angélica, pero José Luis no acepta. Más tarde vemos que nadie sabe de dónde Joaquín obtuvo todo su dinero y es que no saben a qué se dedica. Lauro va a la hacienda de Alejandro a reclamarle por el problema que tuvo con Montserrat. Allí ve besar a María y Alejandro y lo confronta, pero lo que recibe es una avalancha de verdades por parte de María, que Graciela todos estos años fue amante de Benjamín y que Montserrat metió a su amante a la hacienda. Alejandro confirma todo esto y Lauro no soporta esas crueles verdades que sufre un infarto. Finalmente a Joaquín no le queda de otra que aceptar el matrimonio de José Luis y Angélica, porque después Prudencia comienza a investigar cómo fue que hizo su fortuna. Pasamos con Graciela, que le dice a Dimitrio que están a punto de darle su libertad. Alejandro se da cuenta de que Lauro murió. A María no le gusta que Lauro haya muerto en la hacienda. Mientras tanto Alejandro llama a Víctor para que se encargue de todo el funeral. Vemos que a Alejandro le duele esta muerte y lo peor es que fue culpa de él y María. Mientras preparan la boda de Angélica, celebra Latinoamérica unida porque finalmente José Luis y Refugio son libres, ya que sus nombres quedaron limpios. Dimitrio va a casa de su familia y luego conversa con Josefina, donde ella trata de ablandar su corazón. Luego Dimitrio va y le aconseja a Montserrat que salga de fiesta y que conquiste a otros hombres, pero Montserrat no se atreve. José Luis es llamado a Agua Azul por la Marina. Joaquín le pide a Pedro que le ayude asesinando a José Luis antes que se case con Angélica. Nos vamos con Alejandro, que llega a casa Mendoza y procede a contarle a Montserrat que su papá murió, algo que destroza el corazón de Montserrat. Pedro le dice a Joaquín que solo espere que Alejandro y José Luis se enfrenten y ambos se mataran. Carlota se la pasó cuidando a su hermano y a sus sobrinos por toda su vida, y ahora que su hermano ya no está y que sus sobrinos crecieron ya no sabe qué hacer con su vida. Luego vemos a Dimitrio destruido por la muerte de su padre, porque antes de morir le dijo que lo odiaba. Graciela le pregunta a Alejandro cómo fue que murió Lauro y Alejandro le dice que le contó a Lauro que Graciela fue amante de Benjamín y que Montserrat lo engañó. Esto hace que Montserrat se dé cuenta de que Alejandro fue el culpable y jura jamás perdonarlo. Estamos en el funeral de Lauro, donde Montserrat sufre y Dimitrio también. Graciela le cuenta a Montserrat que a José Luis le limpiaron el nombre y que ya no lo busca la policía. Esto le da gusto a Montserrat, pero Graciela también le cuenta que José Luis se va a casar con Angélica. Alejandro está decidido a divorciarse de Montserrat, pero Víctor le dice que quizás el hijo que espera Montserrat sea de él. Alejandro no quiere que en su divorcio con Montserrat ella le saque dinero, pero Víctor le dice que si el hijo que espera Montserrat es de él se va a arrepentir el resto de su vida. Ya han pasado 2 días del funeral de Lauro y él ya está enterrado. José Luis se entera de esta muerte, además asciende de puesto en la Marina y Víctor va a buscar a Montserrat y también José Luis la va a buscar, pero Rosario lo corre. Víctor quiere interceder entre Alejandro y Montserrat para que ellos arreglen sus cosas. Refugio también fue incorporado a la Marina. Alejandro sigue buscando a José Luis. En la herencia de Lauro no le dejó nada a Dimitrio, esto no le gusta a él. Montserrat extraña a su padre, de pronto recibe una carta que le preocupa. A Graciela lo que ahora le interesa es juntar de nuevo a Alejandro y a Montserrat y le pide a Dimitrio hablar con Alejandro. Carlota le cuenta a Graciela que José Luis volvió al pueblo. La carta que recibió Montserrat era de José Luis y ahora se ve en el muelle, donde José Luis le da el pésame y le pregunta si Alejandro sabe que él es José Luis y Montserrat se lo confirma. A Graciela se le escapa la oportunidad de que Montserrat y Alejandro se arreglen, y es que José Luis está de vuelta. José Luis le pregunta a Montserrat si Alejandro se enojó con ella y Montserrat le dice que sí, pero le miente al decirle que las cosas entre ella y Alejandro están bien. Todo esto Montserrat lo hace, ya que José Luis pronto se va a casar y ella ya no lo ama, aunque él aún quiere estar con ella. Dimitrio va y le dice a Alejandro que Montserrat nunca lo engañó en la hacienda y que perdone a Montserrat. En cambio, Montserrat sigue culpándolo de la muerte de su padre. José Luis no quiere creer que Alejandro haya perdonado a Montserrat. Nuestros protagonistas quieren arreglar las cosas, pero cuando Montserrat va a hablar con Alejandro y le dice a María que lo llame, pero ella no lo hace. En cambio, le miente al decirle que Alejandro no la quiere ver y que sí quiere un apellido para su hijo que
Se lo pide a José Luis y Montserrat piensa que es una humillación de Alejandro y se va. Los Mendoza sin el apoyo de Alejandro siguen en bancarrota y ahora que Montserrat no quiere arreglar las cosas con Alejandro solo queda que Dimitrio se case con Josefina y se apodere de su dinero y aunque Dimitrio no quiere, le toca a la fuerza. Rosario quiere decirle a Alejandro que ella es su madre. Dimitrio quiere hacerse cargo del dinero de Josefina, pero no sabe que Tomás ya está a cargo. Rosario va a casa de Alejandro y le dice a Víctor que la madre de Alejandro lo quiere ver, pero Alejandro se regresó a la hacienda. Por otra parte, vemos que Alejandro no quiere hablar con nadie, por eso no contesta el teléfono. Montserrat le va a escribir una carta a Alejandro mientras este chico no quiere ni verla. Alejandro nos informa que se va de viaje con María ese mismo día y así lo hace, ya que Rosario le dice a Víctor que le lleve la carta que Montserrat le escribió a Alejandro, así que cuando Víctor la lleva Alejandro ya no está, igual la deja en el despacho. Pasan meses después y nos preparamos para la boda de Angélica y Josefina. Dimitrio no quiere casarse y Adolfo le propone escaparse con él a Brasil. En todo este tiempo Alejandro no ha aparecido. Pasamos con Dimitrio que va hasta la tumba de su padre y allí resuenan en su cabeza cada uno de los reclamos que su padre le daba por ser irresponsable y Dimitrio toma carácter. Cuando pensaban que Dimitrio no iba a llegar a casarse con Josefina, él llega y comienza la boda. Nos vamos con la otra boda donde vemos que Joaquín quiere quitarle la vida a José Luis por arrebatarle a su hija, pero Refugio lo detiene. De igual Joaquín jura vengarse de él. Angélica y José Luis unen sus vidas en matrimonio, así también lo hacen Dimitrio y Josefina. Así disfrutar de la felicidad de unos y la responsabilidad de otros. Vemos que Graciela sigue tapando la realidad en el pueblo, es que dice que Alejandro y Montserrat siguen juntos. Nos vamos con la luna de miel de Josefina. Primero Tomás le dice a Dimitrio que él tiene un poder notarial sobre el dinero de Josefina, por eso Dimitrio se enoja. Angélica y José Luis se van de luna de miel. Aquí Amelia le dice a José Luis que la llame si Angélica se pone mal, ya que podría morir en el viaje. Luego se despide de su hija. Dimitrio llega a casa de Graciela y le dice a su madre que no se va de luna de miel porque al final no va a tener el dinero de Josefina. Aquí Graciela le dice que piense, ya que si se gana Josefina puede revocar ese poder. Además se revela que Graciela nunca amó a Lauro, ya que se casó con él por dinero, mientras Montserrat está decidida a ya no estar con Alejandro. Él por su parte llega de su viaje con María, allí va al despacho y encuentra la carta que Montserrat escribió.